Mi esposo brindó en nuestra cena de aniversario agradeciendo a la maravillosa mujer lo apoyó. No era yo. Habíamos alquilado la terraza privada del restaurante más exclusivo de la ciudad, un lugar donde las luces de los rascacielos parecían diamantes suspendidos en el aire frío de la noche. Era nuestro 10º aniversario, una cifra que yo sentía como una medalla al mérito tras una década de ser el pilar invisible detrás del ascenso meteórico de Julián. Durante 10 años, yo había dejado mi puesto en la fiscalía para gestionar sus crisis, pulir su imagen y asegurar que cada cena de negocios fuera un éxito rotundo, convencida de que su triunfo era el nuestro. Me encargaba de recordar los cumpleaños de sus clientes, de organizar los eventos benéficos que elevaban su prestigio y de mantener la casa como un santuario donde él pudiera descansar de sus batallas legales. Esa noche, rodeados de nuestros amigos más cercanos y socios influyentes, yo lucía el vestido de seda que él mismo había elegido, sintiéndome la protagonista de una historia de éxito perfecta que habíamos escrito juntos, palabra por palabra, sacrificio tras sacrificio. La mesa estaba decorada con orquídeas blancas y velas que proyectaban sombras elegantes sobre la vajilla de porcelana. Julián, con su elegancia natural y esa sonrisa que siempre lograba cerrar tratos imposibles, se veía más radiante que nunca tras haber ganado el caso de la semana anterior. Yo lo miraba con el orgullo de quien sabe que ha sido la arquitecta en la sombra de gran parte de esa seguridad. Mis propios sueños profesionales habían quedado en pausa, guardados en un cajón para que él pudiera ocupar todo el espacio, pero en ese entorno de lujo y admiración, el sacrificio parecía haber valido la pena. Él representaba todo lo que la sociedad consideraba un hombre de éxito, y yo era la mujer impecable que lo acompañaba, la que conocía cada una de sus debilidades y las cubría con una eficiencia silenciosa. No había ninguna grieta visible en nuestro matrimonio, o al menos eso era lo que yo quería creer mientras brindábamos con un vino que costaba más que mi primer sueldo como abogada. El ambiente era de celebración absoluta. Las risas de los invitados se mezclaban con el sonido lejano del tráfico de la metrópolis, creando una atmósfera de burbuja inexpugnable. Julián se puso en pie y golpeó suavemente su copa de cristal con una cuchara de plata, reclamando la atención de todos los presentes para el brindis que cerraría la velada. Me tomó de la mano por un segundo, un gesto que en ese momento me pareció cargado de una gratitud infinita, y comenzó a hablar con esa oratoria perfecta que le había ganado tantas batallas en los tribunales. Los invitados guardaron silencio, listos para escuchar el homenaje al amor y a la perseverancia que todos esperábamos después de una década de unión pública y aparentemente inquebrantable. Yo ajusté mi postura, preparándome para recibir el reconocimiento público por todos esos años de entrega total, sin sospechar que las siguientes palabras destruirían cada uno de los cimientos de mi realidad. El brindis que debía celebrar 10 años de matrimonio se convirtió en el acta de defunción de mi confianza cuando su voz pronunció un nombre que no me pertenecía. Julián levantó su copa, la luz de las velas reflejándose en sus ojos con una intensidad que yo interpreté como amor, y comenzó a hablar de la travesía de este último año, describiéndolo como el más desafiante de su carrera. Mis amigos sonreían, asintiendo hacia mí, esperando las palabras de agradecimiento por mi apoyo incondicional durante sus noches de insomnio por el caso contra la farmacéutica. Pero entonces, el aire se congeló. Con una fluidez aterradora, Julián agradeció a la maravillosa mujer que había sido su verdadera guía, su descanso y la razón de que no se rindiera. Agradeció a Elena. El nombre salió de sus labios cargado de una ternura que nunca había usado conmigo en público, una cadencia suave que desnudaba una intimidad que yo no compartía. El silencio que cayó sobre la mesa fue tan denso que podía oírse el chisporroteo de las velas. Los cubiertos dejaron de sonar y las miradas de los invitados saltaron de Julián a mí, cargadas de una mezcla de lástima y horror. Él ni siquiera se dio cuenta del error al principio. Siguió hablando de cómo ella lo escuchaba hasta la madrugada y cómo su inteligencia emocional había sido el factor clave para cerrar el trato en Singapur. Yo sentí como la sangre se retiraba de mi rostro, dejándome una máscara de hielo mientras mi mano, aún entrelazada con la suya bajo el mantel, empezaba a temblar. No era solo un desliz verbal, era la revelación de una vida paralela donde mi sustituta ya ocupaba mi lugar en su mente y en sus éxitos. La humillación no residía solo en el nombre equivocado, sino en el hecho de que él estaba celebrando nuestra década juntos usando los logros de su amante como discurso principal. Cuando Julián finalmente notó el ambiente gélido y las caras desencajadas de sus propios socios, se detuvo en seco. Me miró, y por un segundo vi el pánico en sus pupilas, ese destello de quien ha dejado caer una máscara que ya no puede volver a ponerse. Intentó corregirse, balbuceando mi nombre y tratando de disfrazar el momento como un error por el cansancio y la presión laboral, pero el daño era absoluto. Elena era su asistente junior, la chica a la que yo misma le había elegido un regalo de cumpleaños por orden de Julián meses atrás. En ese instante, frente a las personas más influyentes de nuestro círculo, comprendí que mi papel de esposa perfecta había sido el camuflaje perfecto para su traición.
Me solté de su mano con una lentitud deliberada, sentí el peso de 10 años de sacrificios convertirse en ceniza y decidí que, si él acababa de matarnos públicamente, yo me encargaría de que su entierro profesional fuera igual de espectacular. El resto de la cena transcurrió en una dimensión paralela donde cada tintineo de cristal se sentía como un cristal rompiéndose en mi pecho. Julián intentó desesperadamente recuperar el control de la narrativa, lanzando bromas forzadas sobre el exceso de trabajo y el café que Elena le preparaba, tratando de reducir lo que todos sabíamos que era una confesión de alcoba a una simple anécdota de oficina. Yo no dije una palabra. Mantuve la espalda recta y la mirada fija en el horizonte de la ciudad, permitiendo que el silencio fuera mi armadura. Mis manos, que antes temblaban, se volvieron de piedra. Observaba a los invitados. Algunos desviaban la mirada con vergüenza ajena, otros me observaban con esa curiosidad morbosa de quien presencia un accidente de tráfico. Comprendí que para ellos, yo ya era la esposa engañada, la figura trágica de la noche, y esa etiqueta me produjo una náusea mucho más fuerte que la traición misma. Cuando los platos principales fueron retirados casi intactos, Julián se inclinó hacia mí, susurrando excusas patéticas al oído que olían a vino caro y cobardía. Me dijo que estaba agotado, que Elena era solo una empleada eficiente y que mi nombre simplemente se le había traspapelado en el cansancio del discurso. Yo le dediqué una sonrisa fría, de esas que aprendí en los juzgados, y le pedí las llaves del coche con la excusa de que me había empezado a doler la cabeza de forma insoportable. Él, aliviado por la posibilidad de que yo no fuera a montar un escándalo frente a sus jefes, me las entregó casi con gratitud. No sabía que en ese pequeño trozo de metal no solo me estaba dando el acceso al vehículo, sino la llave de entrada a la caja de Pandora de su doble vida. Me levanté de la mesa con una elegancia que hizo que los susurros se detuvieran. Me despedí de los presentes con una cortesía mecánica y salí del restaurante dejando atrás el cadáver de mi matrimonio. Una vez en el parking, encerrada en la burbuja de cuero y silencio de nuestro SUV de lujo, no lloré. El dolor se había transformado en una lucidez eléctrica que recorría mi espina dorsal. Sabía que Julián era metódico, pero también sabía que su arrogancia lo hacía descuidado. Empecé a registrar la consola central, debajo de los asientos y en la guantera, buscando lo que mi instinto de fiscal me decía que debía estar allí. No tardé mucho. Oculto en el compartimento del manual de usuario, encontré un segundo teléfono, un modelo pequeño y económico que vibró justo cuando lo toqué. En la pantalla bloqueada apareció una notificación que terminó de incinerar los últimos restos de duda. Era una foto de una ecografía enviada por un contacto guardado simplemente como E. El mensaje decía que el bebé estaba bien y que no podía esperar a que terminara su estúpida cena para celebrar el futuro de los tres. Conduje de regreso a nuestra casa con una frialdad mecánica, mientras la imagen de la ecografía se quemaba en mi retina como una marca de hierro al rojo vivo. No era solo una infidelidad pasajera. Julián estaba construyendo un legado paralelo, un futuro donde yo no solo era sustituible, sino un estorbo para su nueva familia. Al entrar en el salón que yo misma había decorado con tanto esmero, el silencio de las paredes me resultó ensordecedor. Encendí mi ordenador personal y accedí a las cuentas bancarias conjuntas que él creía que yo solo revisaba para pagar las facturas del servicio y las suscripciones de streaming. Durante años, le hice creer que las finanzas eran su terreno exclusivo, alimentando su ego de proveedor para que bajara la guardia. Ahora, con la adrenalina del desengaño corriendo por mis venas, empecé a rastrear cada movimiento de dinero de los últimos 12 meses con la precisión quirúrgica de la fiscal que una vez fui. Lo que encontré fue una red de mentiras financieras que me revolvió el estómago. Julián no solo había estado pagando cenas y hoteles, había estado desviando sumas importantes de nuestra cuenta de ahorros común a una cuenta de la que yo no tenía conocimiento. Había transferencias mensuales fijas que coincidían exactamente con el alquiler de un lujoso apartamento en el centro, el mismo edificio donde Elena vivía. También encontré cargos en tiendas de muebles infantiles de alta gama y depósitos en un fondo de salud privado a nombre de ella. Estaba financiando la gestación de su hijo con los ahorros que se suponía eran para nuestro futuro retiro. Cada clic del ratón revelaba una nueva capa de su traición. Facturas de joyas que nunca llegaron a mi cuello y billetes de avión para fines de semana en los que él supuestamente estaba en seminarios jurídicos en otra ciudad. Mientras descargaba los extractos y los enviaba a una carpeta encriptada en mi nube privada, escuché el sonido del motor de su coche en la entrada. Julián llegaba a casa, probablemente ensayando una nueva sarta de mentiras para calmar a la mujer que creía tener bajo control. Cerré el portátil con una calma que me asustó a mí misma. Ya no era la esposa herida que buscaba una explicación, ahora era la dueña de las pruebas que lo destruirían. Me senté en la oscuridad del despacho, esperando a que entrara, sintiendo como el amor que le tuve se disolvía por completo, dejando espacio a una estrategia implacable.
Él pensaba que el brindis había sido un simple error de nombre, pero estaba a punto de descubrir que ese desliz había sido la primera ficha del dominó que derribaría toda su existencia de privilegios y mentiras. Julián entró en la casa con pasos lentos, el sonido de sus zapatos sobre el parqué resonando como una advertencia. Cuando encendió la luz del despacho y me vio sentada allí, en la penumbra, su rostro pasó de la culpabilidad al alivio fingido en un segundo. Se acercó a mí con los brazos abiertos, intentando esa táctica de proximidad física que siempre usaba para desarmarme, mientras soltaba una risa nerviosa que pretendía ser conciliadora. Me dijo que el incidente del restaurante había sido una estupidez, un lapsus mental provocado por las 20 horas diarias que pasaba trabajando con su equipo, y que Elena no era más que una pieza clave en el bufete que se le había quedado grabada en el subconsciente. Intentó besarme la frente mientras murmuraba que yo era lo único real en su vida, apelando a nuestra década de historia para que yo simplemente aceptara su versión y nos fuéramos a dormir como si nada hubiera pasado. Mantuve el cuerpo rígido, dejando que su perfume, ese aroma a éxito y ahora a engaño, me inundara sin reaccionar. Fue fascinante observar cómo funcionaba su maquinaria de manipulación en tiempo real. Me habló de un viaje a las Maldivas que estaba planeando para compensarme, tratando de comprar mi silencio con el mismo dinero que yo ya sabía que estaba desviando hacia otra parte. Cuando vio que yo no respondía, su tono cambió sutilmente hacia el gaslighting. Empezó a decir que mi silencio era una reacción exagerada, que estaba siendo paranoica y que mi falta de confianza era lo que realmente estaba dañando el matrimonio. Me llamó inestable por juzgarlo por una sola palabra dicha bajo presión, intentando hacerme creer que el problema no era su traición, sino mi incapacidad para perdonar un error humano. Fue entonces cuando puse el segundo teléfono sobre la mesa, con la pantalla iluminada mostrando la foto de la ecografía. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío que absorbió todo el aire de la habitación. Julián retrocedió como si el aparato fuera a explotar, y la máscara de marido arrepentido se le cayó de golpe, revelando a un hombre acorralado y patético. Ya no había excusa sobre el cansancio laboral, la prueba de su nueva vida estaba allí, latiendo en píxeles. Le pregunté, con una voz tan suave que le resultó aterradora, cuánto tiempo pensaba seguir financiando su paternidad con mis ahorros de la fiscalía. No le grité, simplemente lo miré mientras su mente colapsaba al darse cuenta de que la mujer sumisa que él creía tener en casa acababa de desmantelar su secreto mejor guardado en menos de una hora. Cuando la evidencia del teléfono quedó expuesta bajo la luz del flexo, Julián no pidió perdón. Su primera reacción fue la mutación hacia el abogado agresivo que lleva dentro. En un segundo, sus ojos perdieron el brillo del pánico y adquirieron el frío acero de quien está acostumbrado a litigar. Se enderezó, se ajustó los puños de la camisa y, con una voz desprovista de toda calidez, me advirtió que tuviera cuidado con las acusaciones que lanzaba. Me dijo que, legalmente, yo no era nadie sin su apellido, que nuestra casa y la mayoría de los activos estaban protegidos por estructuras legales que yo, como ex fiscal retirada, seguramente ya habría olvidado cómo navegar. Intentó intimidarme asegurando que si decidía iniciar una guerra, terminaría en la calle con lo opuesto, ya que él se encargaría de que ningún juez tomara en serio el testimonio de una esposa despechada que había invadido su privacidad digital. Fue un error de cálculo monumental por su parte. Mientras él desglosaba las cláusulas de nuestro acuerdo prenupcial que supuestamente me dejaban en desventaja, yo recordaba cada noche que pasé fingiendo dormir mientras estudiaba sus movimientos. Lo dejé hablar, disfrutando de su falsa sensación de seguridad, hasta que sacó el tema de la liquidación de bienes. Fue entonces cuando le entregué una copia de la revocación de poderes que había firmado digitalmente apenas 10 minutos antes de que él entrara por la puerta. Le informé que, gracias a mi conocimiento de las leyes de patrimonio familiar que él tanto despreciaba, había logrado bloquear las cuentas antes de que pudiera mover el capital a nombre de Elena. Sus amenazas de dejarme en la calle se disolvieron cuando comprendió que la cuenta donde recibía sus bonos de la firma estaba bajo una retención preventiva que yo misma había orquestado. La cara de Julián se tornó de un rojo violento cuando se dio cuenta de que su esposa inestable se había movido 3 pasos por delante de él. Le recordé que, aunque yo hubiera dejado la fiscalía, nunca dejé de ser abogada, y que mi especialidad siempre fue detectar el rastro del dinero sucio. Le mostré en la pantalla que los fondos que había desviado para el apartamento de su amante no provenían solo de nuestros ahorros, sino de una cuenta fiduciaria de un cliente que él estaba malversando, un detalle que yo había descubierto al cruzar los datos esa misma noche. En ese momento, Julián comprendió que esto no era solo un divorcio por infidelidad, era una ejecución profesional. Ya no estaba amenazando a una mujer indefensa, estaba enfrentándose a la persona que tenía las pruebas necesarias para inhabilitarlo de por vida, y por primera vez en 10 años, el gran abogado se quedó sin palabras para defenderse. Julián, acorralado por las pruebas de su malversación, cometió el error previsible de los hombres que se creen más listos que el sistema, entró en pánico e intentó salvar su tabla de salvación.
Lo vi sacar su teléfono personal con manos temblorosas, marcando desesperadamente el número de Elena mientras caminaba de un lado a otro del despacho, susurrando que tenían que irse, que yo me había vuelto loca y que lo había bloqueado todo. En su arrogancia, él seguía creyendo que Elena era una joven ingenua a la que podía manipular para que lo protegiera con la influencia de su familia. Lo que no sospechaba, mientras escuchaba el tono de llamada con los ojos desorbitados, era que yo ya había hecho la llamada más importante de la noche. No llamé a la policía, ni a mis abogados, llamé a don Roberto, el padre de Elena y el cliente cuya cuenta fiduciaria Julián había estado saqueando para pagar los lujos de su hija. Fue casi poético ver cómo el rostro de Julián se descompuso cuando la llamada no la respondió Elena, sino la voz profunda y gélida de Roberto a través del altavoz. Yo le había enviado los extractos bancarios al viejo magnate apenas unos segundos antes, junto con una nota breve. Tu yerno no solo está usando tu dinero, está usando a tu hija para tapar sus agujeros legales. Roberto, un hombre que valoraba la lealtad por encima de la vida misma, no gritó, simplemente le dijo a Julián que no se molestara en buscar a Elena, porque ella ya estaba de camino a la mansión familiar bajo vigilancia. Le informó, con una frialdad que hizo que a Julián se le cayera el teléfono al suelo, que su carrera en la firma había terminado ese mismo instante y que sus abogados estarían en la puerta de nuestra casa en menos de 20 minutos para recuperar cada centavo robado. Julián se desplomó en la silla de cuero, la misma donde tantas veces se sentó a llamarme exagerada. Estaba viendo cómo su red de seguridad, la familia de su amante y su posición en la firma, se convertía en la soga que lo asfixiaba. Se dio cuenta de que Elena no lo amaba por su brillantez, sino por el estatus que su padre le proporcionaba, y que al tocar el dinero de Roberto, Julián había firmado su propia sentencia de muerte social. Me miró con una mezcla de odio y súplica, dándose cuenta de que la mujer que él consideraba su apoyo silencioso había sido en realidad el arquitecto de su ruina absoluta. Le recordé que en el ajedrez, la reina es la pieza más poderosa, y que él había cometido el error de creer que yo solo era un peón decorativo en su tablero de mentiras. La llegada de los abogados de Roberto fue tan puntual y fría como un veredicto de muerte. 3 hombres de trajes oscuros y maletines rígidos entraron en nuestra casa sin pedir permiso, como si ya fueran dueños del aire que Julián respiraba. Él intentó levantarse, recuperando por un segundo ese tono de camaradería profesional que usaba en los cócteles, pero el abogado principal lo detuvo con un gesto de la mano que destilaba un desprecio absoluto. No venían a negociar, venían a ejecutar la voluntad de un hombre traicionado en su bolsillo y en su sangre. Mientras ellos desplegaban documentos sobre la mesa del comedor, Julián me miraba buscando una alianza que ya no existía, una chispa de la mujer que siempre le cubría las espaldas. Pero yo ya estaba sentada al otro lado de la mesa, al lado del equipo legal de Roberto, revisando las cláusulas que me protegerían a mí mientras lo hundían a él. Le informé a Julián, con una voz desprovista de emoción, que yo ya había entregado mi testimonio formal sobre las irregularidades que presencié durante años. Les había proporcionado los registros de las cenas de negocios que en realidad eran citas, y las facturas de regalos que él cargaba a la cuenta fiduciaria de Roberto. Los abogados le presentaron una opción sencilla, o firmaba la transferencia total de sus activos personales para resarcir el desfalco y aceptaba un divorcio de mutuo acuerdo bajo mis condiciones, o a la mañana siguiente la denuncia por fraude y malversación estaría en la mesa del fiscal jefe. Julián temblaba, dándose cuenta de que su libertad dependía de mi firma y de mi silencio, el mismo silencio que él había subestimado durante una década creyendo que era fruto de mi ignorancia y no de mi observación. Fue el momento más satisfactorio de mi vida ver cómo el hombre que brindó por otra mujer en nuestro aniversario tenía que suplicarme que no lo destruyera del todo. Firmó cada documento con una mano que apenas podía sostener la pluma, entregando la casa, los fondos de inversión y su propia dignidad para evitar la cárcel. Cuando terminó, me levanté y le puse las llaves de nuestro apartamento de invitados en la mano. Le dije que tenía una hora para recoger sus cosas y salir de mi vista. Julián intentó decir algo sobre el bebé, sobre Elena, sobre cómo todos cometemos errores, pero le recordé que su mayor error no fue la infidelidad, sino creer que yo era el decorado de su vida en lugar de la dueña del teatro. Se quedó solo en el despacho, rodeado de abogados que ya lo trataban como a un criminal, mientras yo salía a la terraza a respirar el aire de una libertad que me había costado 10 años reclamar. A la mañana siguiente, el silencio de la casa era una melodía que aún estaba aprendiendo a disfrutar. El café sabía a victoria hasta que el timbre interrumpió mi paz. Al abrir la puerta, me encontré con Elena. No era la mujer radiante y segura que Julián había descrito en su brindis, estaba deshecha, con los ojos hinchados y una maleta que parecía pesar más que su propia voluntad. Su padre la había echado de casa tras descubrir que el bebé que esperaba era el fruto de la traición al hombre que lo había estafado. Venía a buscar a Julián, convencida de que el amor que él le juraba era el refugio que la salvaría de la ruina. Me miró con una mezcla de odio y desesperación,
exigiendo ver al hombre que, según ella, la amaba más que a su propia vida y que pronto sería su esposo. La invité a pasar, no por compasión, sino porque la última lección de Julián merecía un público que compartiera su misma ceguera. La conduje hasta el garaje, donde Julián estaba terminando de meter sus últimas pertenencias en bolsas de basura, con el cabello desordenado y el rostro de quien ha envejecido 10 años en una sola noche. Cuando él la vio, no corrió a abrazarla ni le prometió protección. Su reacción fue un grito de puro resentimiento. Le echó la culpa de todo, llamándola error estratégico y maldiciendo el día en que su nombre cruzó sus labios en aquel brindis. Elena se quedó paralizada al escuchar cómo el hombre por el que había sacrificado su relación con su padre la llamaba ahora una carga inútil que le había costado su carrera y su fortuna. Fue el momento en que ella comprendió que para Julián, las mujeres no eran compañeras, sino accesorios. Yo era el accesorio de prestigio y ella había sido el accesorio de placer, pero ambos eran desechables en cuanto dejaban de servir a su beneficio. Me apoyé en el marco de la puerta, observando cómo la burbuja romántica de la amante se reventaba contra la realidad de un hombre cobarde. Le entregué a Elena una copia de los documentos que Julián había firmado la noche anterior, donde él renunciaba a cualquier derecho sobre propiedades o cuentas para salvar su propio pellejo, sin mencionar ni una sola vez una pensión para ella o para el futuro niño. Julián ni siquiera la miraba mientras cerraba el maletero de su coche viejo, estaba demasiado ocupado intentando salvar lo poco que le quedaba de dignidad. Elena se dio cuenta de que el hombre que le prometió la luna no tenía ahora ni donde caerse muerto, y que yo, la esposa a la que ella despreciaba por ser supuestamente aburrida, era la única que salía de aquel naufragio con el barco intacto. Los dejé allí, discutiendo entre bolsas de basura, mientras yo cerraba la puerta del garaje, dejándolos fuera de mi vida para siempre. Ver a Julián y a Elena alejarse en ese coche destartalado fue el cierre de un capítulo oscuro, pero también el pistoletazo de salida para mi propia resurrección. No perdí ni un segundo en lamentaciones. Esa misma tarde me reuní con don Roberto en su club privado. El aire olía a cedro y a acuerdos de alto nivel, el tipo de ambiente donde Julián siempre se sintió un gigante y donde ahora no era más que una anécdota de mala gestión. Roberto me recibió con un respeto que nunca le había mostrado a su yerno. Sabía que yo había sido la pieza clave para salvar su capital y que mi instinto legal seguía tan afilado como el día que dejé la fiscalía. Me ofreció liderar el departamento de cumplimiento normativo de su conglomerado, una posición de poder absoluto que me permitiría auditar y vigilar a tipos como Julián antes de que pudieran causar daño. Acepté, pero con una condición: mi firma sería independiente y tendría autonomía total para reconstruir mi equipo desde cero. Retomar mi carrera no fue como volver a montar en bicicleta, fue como despertar a un depredador que había estado hibernando durante una década de cenas benéficas y sonrisas fingidas. Mi nombre empezó a sonar de nuevo en los pasillos de los tribunales y en las plantas nobles de los rascacielos, pero esta vez no era como la mujer de Julián, sino como la abogada que había desmantelado uno de los fraudes más sofisticados de la ciudad en una sola noche. Los socios de la antigua firma de Julián, los mismos que presenciaron aquel brindis humillante, empezaron a llamarme buscando consejo, tratando de distanciarse de la mancha que él dejó. Yo los atendía con una cortesía gélida, recordándoles que la lealtad tiene un precio y que el mío era la transparencia total. Estaba recuperando cada centímetro de espacio profesional que había cedido, usando las mismas influencias que Julián creía controlar para cimentar mi nuevo imperio. Mientras tanto, me aseguré de que la noticia de la inhabilitación de Julián corriera como la pólvora en los círculos legales. No fue por despecho, sino por higiene profesional. Un hombre que malversa fondos de clientes no merece una segunda oportunidad en un sistema basado en la confianza. Observaba mi reflejo en los cristales de mi nueva oficina, viendo a una mujer que ya no necesitaba que nadie brindara por ella para sentirse válida. Había pasado de ser la sombra que cubría los errores de un mediocre a ser la luz que exponía las carencias de todo un sector. El sacrificio de 10 años se había transformado en una lección magistral de estrategia. Le di a Julián la cuerda suficiente para que él mismo hiciera el nudo, y ahora yo usaba esa misma cuerda para construir el puente hacia mi futuro definitivo. El encuentro se produjo 3 meses después, a la salida del Palacio de Justicia, bajo una lluvia fina que envolvía la ciudad en un tono grisáceo. Yo caminaba rodeada de mi nuevo equipo de auditores, discutiendo los pormenores de un caso de corrupción corporativa que estábamos a punto de cerrar, cuando lo vi. Julián estaba de pie junto a un kiosco de prensa, con una gabardina gastada y el cabello empapado, sosteniendo un fajo de currículos que el agua estaba empezando a ondular. Ya no quedaba nada del hombre que lucía relojes de 5 cifras y dictaba sentencias morales desde su pedestal de soberbia. Al verme salir con la frente en alto y escoltada por la deferencia de mis colegas, sus ojos se encendieron con un brillo de resentimiento puro. Se cruzó en mi camino, ignorando a mi seguridad, y con una voz ronca por la amargura me escupió que esperaba que estuviera satisfecha con haberle robado la vida. Me detuve,
indicando a mi equipo que se adelantara, y lo miré con la curiosidad científica con la que se observa a una especie en extinción. Julián empezó a desgranar una letanía de culpas, acusándome de ser una calculadora sin alma que lo había dejado en la calle mientras yo me aprovechaba de sus antiguos contactos. Según su retorcida lógica, mi éxito actual era una usurpación de lo que a él le correspondía por derecho de nacimiento. Me llamó traidora por haberme aliado con Roberto y por haberle cerrado todas las puertas de los bufetes de la ciudad. Estaba tan ciego por su propio ego que seguía sin entender que no fui yo quien lo destruyó. Fue su propia mano la que firmó su ruina cuando decidió que mi lealtad era una debilidad y que su posición le permitía ser un delincuente de cuello blanco. Lo escuché sin interrumpirlo, dejando que su veneno se disolviera en el aire húmedo. Cuando finalmente se quedó sin aliento, le recordé que la diferencia entre nosotros es que yo nunca necesité robar para brillar. Le dije que su miseria actual no era obra mía, sino la consecuencia lógica de un hombre que confundió la impunidad con la inteligencia. Julián intentó dar un paso hacia mí, pero su presencia era tan insignificante que ni siquiera sentí la necesidad de retroceder. Le informé que, mientras él perdía el tiempo culpándome en las esquinas, yo estaba saneando las cuentas que él había podrido, y que su nombre ya no provocaba rabia en los círculos legales, sino una risa condescendiente. Lo dejé allí plantado, bajo la lluvia, dándose cuenta de que su mayor castigo no era la pobreza, sino la absoluta indiferencia de la mujer que él juró que nunca llegaría a hacer nada sin su sombra. La llamada llegó una tarde de viernes, desde un número oculto que mi secretaria dudó en pasarme. Al otro lado de la línea, la voz de Elena sonaba quebrada, despojada de cualquier rastro de la altanería que mostró en el garaje de mi casa. Me habló desde un hospital público, con el sonido de fondo de máquinas y llantos, contándome que el bebé había nacido prematuro y que Julián, fiel a su naturaleza de cobarde, había bloqueado su número en cuanto ella le pidió dinero para las facturas médicas. No me pedía perdón, pues sabía que entre nosotras no había espacio para la reconciliación, pero me ofrecía un trato. Ella tenía acceso a una carpeta en la nube de Julián que él creía haber borrado, llena de grabaciones y documentos sobre una red de sobornos a jueces que implicaba a nombres mucho más grandes que el suyo. Elena estaba dispuesta a darme las llaves del reino a cambio de que yo utilizara mi influencia con su padre para que él volviera a hablarle y la ayudara con los gastos del niño. Acepté reunirme con ella en una cafetería discreta frente a la clínica. Verla allí, con el niño en brazos y rodeada de bolsas de pañales baratas, fue la confirmación visual de la destrucción que Julián dejaba a su paso. Me entregó una unidad USB con un temblor en las manos que no era fingido. Sabía que esa información era su único seguro de vida y, al mismo tiempo, su sentencia de muerte social si se filtraba de forma incorrecta. Mientras revisaba algunos de los archivos en mi tableta, sentí un escalofrío. Julián no solo era un estafador de clientes, era un arquitecto de la corrupción judicial. Había estado vendiendo sentencias y comprando favores durante años, usando el nombre de la firma de Roberto como escudo. Elena me miraba buscando una señal de piedad, pero mi mente ya estaba procesando cómo este nuevo arsenal no solo terminaría de enterrar a Julián, sino que me permitiría limpiar de raíz el sistema que él tanto había ensuciado. Le prometí que hablaría con Roberto, no porque ella lo mereciera, sino porque el niño no debía pagar por los pecados de un hombre que lo repudió antes de nacer. Sin embargo, le advertí que su papel en esta historia también tendría consecuencias. Tendría que testificar oficialmente contra Julián si quería que su padre volviera a verla como algo más que una decepción. Elena asintió, derrotada por la realidad de que el gran amor de su vida era en realidad un monstruo que la había usado como una pieza desechable en su tablero de ambiciones. Salí de la cafetería con el USB en el bolsillo, sintiendo el peso de la responsabilidad pero también la adrenalina de tener el clavo final para el ataúd de Julián. El brindis de aniversario seguía resonando en mi cabeza, pero ahora no como una humillación, sino como el error de cálculo que permitió que la justicia finalmente encontrara el camino hacia su puerta. La redada ocurrió un martes de madrugada, cuando la ciudad aún dormía bajo una capa de niebla espesa y el asfalto brillaba por la humedad. No fue una detención discreta, fue un despliegue de fuerza que Julián, en su delirio de grandeza, jamás imaginó que protagonizaría. Los agentes del Departamento de Asuntos Internos, coordinados con la Fiscalía gracias a las pruebas del USB que Elena me había entregado, echaron abajo la puerta de la pensión de mala muerte donde él se ocultaba. Yo estaba a 2 manzanas de distancia, dentro de un coche oficial con los cristales tintados, observando a través de los monitores de vigilancia cómo el operativo se desarrollaba con una precisión milimétrica. Ver a Julián salir esposado, vistiendo apenas una camiseta vieja y unos pantalones deshilachados, fue el cierre de un círculo que empezó con un brindis de cristal y terminó con el sonido del metal cerrándose sobre sus muñecas. El espectáculo fue dantesco. Julián intentó gritar sobre sus derechos y su conocimiento de la ley, pero su voz sonaba hueca y ridícula en mitad de aquel pasillo oscuro. Los agentes no solo lo llevaban a él,
Sacaban cajas de documentos y ordenadores que terminarían de confirmar la red de sobornos a jueces que él había tejido meticulosamente. Desde mi posición, vi cómo su mirada buscaba desesperadamente una salida, un rostro conocido, alguna brizna de la influencia que solía ostentar, pero solo encontró la frialdad de los uniformes y el destello de los flashes de la prensa que yo misma me había encargado de avisar. Quería que el mundo que él tanto despreció viera la caída del titán de barro, que cada socio que se rió de mi silencio en aquella cena viera el precio de ser cómplice de un delincuente. Bajé la ventanilla del coche justo cuando lo pasaban por mi lado para meterlo en el furgón celular. Nuestras miradas se cruzaron por última vez en libertad. Julián se quedó petrificado al verme allí, impasible, con la misma elegancia con la que soporté su humillación pública meses atrás. No le dije nada, no hacía falta. El contraste entre mi posición actual y su estado de abandono era el discurso más poderoso que podía pronunciar. Él intentó forcejear, balbuceando insultos que se ahogaron cuando la puerta del furgón se cerró con un estruendo definitivo. Mientras el convoy se alejaba con las sirenas apagadas, sentí que el peso de 10 años de servidumbre desaparecía por completo. Julián ya no era un marido, ni un enemigo, ni siquiera un recuerdo doloroso. Ahora era solo el expediente número 402 en una investigación criminal que yo misma había liderado hasta el final. El juicio no fue solo un proceso legal, fue un evento mediático que paralizó a la élite jurídica del país. La sala estaba abarrotada de cámaras y de aquellos mismos amigos que meses atrás habían bajado la mirada durante nuestra cena de aniversario. Julián, sentado en el banquillo con un traje que ya no podía disimular su derrota espiritual, parecía un espectro de su antigua gloria. El momento cumbre llegó cuando Elena, protegida por un biombo para salvaguardar su identidad como testigo bajo mi tutela, comenzó a relatar con voz temblorosa cómo él la había utilizado no solo como amante, sino como mensajera para sus sobornos. Cada palabra de ella era un clavo en el ataúd de Julián. Ella detalló cómo él se jactaba de tener a su esposa domesticada e inútil mientras usaba mi nombre y mis contactos de la fiscalía para abrir puertas prohibidas. Fue una carnicería emocional que dejó al descubierto la verdadera podredumbre de un hombre que nunca supo amar, solo poseer. Cuando llegó mi turno de dar el alegato final como representante de la parte civil, el silencio en la sala fue tan absoluto que se podía escuchar el latido del sistema judicial conteniendo el aliento. No usé el tono de la esposa herida, sino el de la fiscal implacable que Julián siempre temió que despertara. Hablé de la traición a la fe pública, de cómo él había convertido la justicia en una mercancía y de cómo su mayor error fue creer que mi silencio era ignorancia en lugar de vigilancia. Mientras hablaba, no miré los papeles, miré directamente al jurado y luego a él, desglosando la red de corrupción con una precisión que hacía que sus abogados defensores parecieran aficionados. Les recordé que hombres como Julián no solo destruyen hogares, sino que corroen los cimientos de la democracia al pensar que están por encima de la ley simplemente porque tienen un apellido y una sonrisa convincente. El veredicto no tardó ni 2 horas. Culpable de todos los cargos, malversación, soborno agravado y fraude procesal. Al terminar la sesión, mientras los guardias se llevaban a Julián hacia su sentencia de 15 años, él intentó un último gesto de desafío, gritando que yo nunca sería feliz sabiendo que lo había destruido. Me acerqué a la mesa, cerré mi maletín con un clic seco y le respondí con una calma que le dolió más que la condena. No te destruí yo, Julián. Te destruyó tu propia incapacidad para ver que la mujer que tenías al lado siempre fue tu juez más severo. Salí de la sala bajo los flashes de los periodistas, no como la exesposa de un criminal, sino como la abogada que había saneado la justicia de la ciudad. El brindis de aniversario había sido el inicio de su fin, y este juicio era el acto oficial de mi libertad absoluta. Con la sentencia firme y Julián cumpliendo sus primeros meses en una celda de alta seguridad, la liquidación de sus activos restantes se hizo efectiva, devolviéndome no solo mi inversión inicial, sino una suma considerable en concepto de daños y perjuicios. Sin embargo, ese dinero ya no tenía el mismo significado para mí, no quería usarlo para comprar más lujos que me recordaran la jaula de cristal en la que viví. Decidí fundar el Centro de Resiliencia Lex, una organización dedicada exclusivamente a proteger a mujeres que, como yo, habían sido víctimas de violencia económica y profesional por parte de parejas poderosas. Usé el dinero que Julián pretendía desviar para su nueva familia para crear un fondo de becas legales y capital semilla para emprendedoras que habían sido anuladas por sus maridos. Mi despacho se llenó de historias de mujeres brillantes que habían dejado de creer en sí mismas porque alguien les repetía a diario que eran incapaces de gestionar su propio destino. El impacto de la fundación fue inmediato y su éxito me proporcionó una satisfacción que ninguna victoria en los tribunales había logrado darme antes. Convertí mi dolor en un motor de cambio social, utilizando mis conocimientos para enseñar a otras a rastrear activos, entender contratos y, sobre todo, a recuperar su voz. No era solo caridad,
Era una declaración de guerra contra el sistema que permitía que hombres mediocres brillaran a costa de apagar las luces ajenas. Mi labor fue reconocida a nivel nacional, y pronto me vi dando conferencias en universidades sobre la importancia de la independencia financiera femenina como base de la libertad personal. Cada vez que una de mis protegidas ganaba un juicio o lanzaba su propia empresa, sentía que estaba reescribiendo el final de mi propia historia, transformando la humillación de aquel brindis en un brindis colectivo por la autonomía y el respeto. Lo más irónico de esta nueva etapa fue recibir una carta de agradecimiento anónima que, por la letra, supe que era de Elena. Resultaba que el fondo de salud que yo había forzado a Julián a mantener antes de su condena había salvado la vida de su hijo durante una complicación médica posterior. No la llamé, ni busqué un encuentro. Su redención no era mi responsabilidad, pero saber que incluso de la ruina de Julián había nacido algo que protegía a un inocente me dio una paz inesperada. Yo ya no era la mujer que esperaba un agradecimiento en una cena de aniversario. Era la mujer que creaba las condiciones para que ninguna otra tuviera que mendigar reconocimiento. Mi vida ya no giraba en torno a la destrucción de un hombre, sino a la construcción de un legado que sobreviviría a cualquier traición. La visita a la prisión no fue motivada por la nostalgia, sino por un requerimiento legal para cerrar los últimos flecos del fideicomiso que él todavía intentaba disputar desde su celda. Al otro lado del cristal reforzado, Julián era una sombra pálida del hombre que solía pavonearse por los juzgados. El uniforme naranja acentuaba su derrota y la falta de sus cremas caras y masajes semanales había dejado al descubierto las arrugas de una amargura profunda. En cuanto se sentó y tomó el interfono, intentó su última y más desesperada jugada de manipulación. Con los ojos humedecidos artificialmente, comenzó a hablar de nuestras primeras citas, de los veranos en la costa y de cómo, según él, yo siempre sería el amor de su vida a pesar del error que nos separó. Me pidió que usara mis influencias con Roberto para reducir su condena, apelando a que él me hizo la mujer fuerte que soy hoy y que, en el fondo, yo todavía lo amaba lo suficiente como para no verlo morir en vida tras las rejas. Escuché su monólogo con la misma paciencia con la que se escucha el ruido de la lluvia contra una ventana, algo que está ahí, pero que no interfiere en absoluto con lo que sucede dentro de casa. Cuando terminó su letanía de falsas promesas, no le devolví ni un gesto de rabia ni una mirada de desprecio. Simplemente puse los documentos finales de renuncia sobre el mostrador y le pedí que firmara si no quería que el próximo mes la fiscalía revisara sus cuentas en el extranjero que yo acababa de localizar. Julián se quedó en silencio, con la boca abierta, al ver que sus tácticas emocionales chocaban contra un muro de acero. Le dije, con una tranquilidad que lo desarmó por completo, que su presencia en mi mente ya no ocupaba más espacio que el de un expediente archivado en una oficina olvidada. Ya no era el villano de mi vida, ni el gran amor traicionado, era un simple número de serie en un sistema que yo ahora dominaba. Firmó los papeles con una mano temblorosa, comprendiendo finalmente que su poder sobre mí se había evaporado el mismo segundo en que pronunció el nombre de Elena en aquel restaurante. Antes de levantarme, me dio un último vistazo cargado de envidia, preguntándome si alguna vez pensaba en lo que pudimos ser. Me ajusté el abrigo, recogí mis documentos y le respondí con la verdad más absoluta. No pienso en lo que pudimos ser porque estoy demasiado ocupada disfrutando de lo que finalmente soy ahora que tú no estás para impedirlo. Caminé hacia la salida sin mirar atrás, dejando a Julián gritando mi nombre contra el cristal, un sonido que se desvaneció tras las puertas automáticas de la prisión. Al salir al aire libre, sentí que la última cadena invisible se rompía. Él ya no tenía ni el poder de hacerme sentir lástima. Hoy, mientras contemplo el horizonte de la ciudad desde mi nuevo despacho, entiendo que aquel brindis desastroso no fue mi mayor humillación, sino mi mayor oportunidad. Durante 10 años viví convencida de que mi valor dependía de la luz que yo proyectaba sobre Julián, creyéndome el pilar de un edificio que, en realidad, estaba podrido desde los cimientos. El nombre de Elena en sus labios fue el estallido que rompió el hechizo de mi propia sumisión. Fue el recordatorio brutal de que la lealtad sin autorrespeto no es amor, es servidumbre. Aquella noche perdí a un esposo, pero recuperé a la mujer que había dejado olvidada en un cajón el día que acepté que sus ambiciones fueran más importantes que mis sueños. El dolor de la traición fue el combustible necesario para reactivar la mente analítica y audaz que siempre tuve, demostrando que la verdadera inteligencia no es la que presume en los banquetes, sino la que sabe ejecutar con precisión cuando todo parece perdido. Julián pensó que me estaba quitando el suelo bajo los pies, sin sospechar que me estaba devolviendo las alas. Mi nombre ya no se susurra como el de la víctima de un escándalo financiero o amoroso. Ahora se pronuncia con respeto en las salas de juntas y en los tribunales como sinónimo de integridad y poderío legal. He construido una vida donde no necesito que nadie agradezca mi apoyo para saber lo que valgo, y donde mi éxito no es la sombra de nadie, sino un sol propio que ilumina a otras que aún caminan a oscuras. La fundación, mi carrera y mi paz mental son monumentos a la resiliencia que nació en medio de aquella cena de aniversario.
He aprendido que la justicia no siempre llega de la mano de un juez, sino de la mano de quien decide dejar de ser una espectadora de su propia vida para convertirse en la autora de su destino. A veces, cuando paso cerca del restaurante donde todo se derrumbó, sonrío al recordar a la mujer que salió de allí con el corazón roto. Me gustaría decirle que no tenga miedo, que ese vacío que siente es el espacio necesario para que quepa todo lo bueno que está por venir. Julián es hoy un recuerdo borroso en una celda lejana, pero yo soy una realidad vibrante que no deja de crecer. No hay rencor, solo una gratitud extraña hacia el hombre que fue tan torpe como para dejarme ver su verdadera cara justo a tiempo. Mi historia no terminó con aquel brindis fallido, aquel brindis fue, en realidad, el prólogo perfecto para el resto de mi vida. He pasado de ser la maravillosa mujer que apoyaba a un fraude, a ser la maravillosa mujer que se apoya a sí misma y conquista el mundo con cada paso decidido que da. Gracias por ver, suscríbete para más videos.